Segundo bloque de nuestro Haciendo Historia de hoy y estamos revisando Detrás de la Guerra de Malvinas. Llegamos desde el descubrimiento de las islas hasta el momento en 1982 cuando, estalla el conflicto. ¿Cómo fueron los hechos? Bueno, antes que nada hay que aclarar un detalle. No es que entre 1833 y 1982 nada pasó con respecto a la recuperación de las islas. Hubieron tratativas, no en el siglo XIX prácticamente, porque Argentina se estaba conformando como un estado independiente, ¿no? Hubo un presidente que estuvo casi ahí. Oh, sí. En los años 60, que ya llegó a eso, estuvo a punto de conseguirla, pero las negociaciones se vieron frustradas. ¿Por qué? Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, se creó en la ONU un comité para descolonizar todos aquellos territorios que hayan sido producto del imperialismo del siglo XIX y principio del XX. Malvinas ingresa a la ONU para ser tratada como un territorio a descolonizar en 1946, y desde 1965 es tratado año tras año por el Comité de Descolonización de la ONU para ser descolonizado, año tras año hasta la actualidad. En 1966, un año después desde que comienza a tratarse, sí, el presidente Ilia llega a buen puerto con las negociaciones para la recuperación de las islas, pero como es la cuestión política y de la diplomacia, se vio frustrada. Pero para que nos hagamos una idea, a finales de los 60 casi se recupera la soberanía de las Islas Malvinas. Anteriormente, por las cuestiones propias del devenir de la historia argentina convulsionada, como siempre, no estuvo en la agenda diaria el tema Malvinas. Por la cuestión propia de los problemas internos del país, mirar Malvinas no era una opción, ¿no? Porque había cosas, si se quieren, más importantes, más importantes, que requerían solución inmediata. Hasta que en 1982, plena dictadura militar, repito esto porque es un gobierno no elegido por el pueblo, que frente a la primera protesta social, fuerte protesta social contra este gobierno no elegido por el pueblo, el 30 de marzo de 1982, buscan una salida. Y esto lo hemos hablado bastante con el respecto del adoctrinamiento y llevar a las masas a actuar. La opción para la dictadura no fue la salida democrática de decir nos vamos, no fue la solución a los problemas económicos y el desgaste que tenía la junta militar. La solución fue hacer una guerra. Y eso es lo que se propusieron, porque no existe cosa que una más a un pueblo que una guerra. Esto es propio de la ciencia política. Y trabajando el sentido de patria y de pertenencia, trabajando de manera, no sé cómo calificarlo porque es tan terrible, mañana se van a cumplir esos 32 años de que sale Galtieri al balcón de la Casa Rosada y veo esa Plaza de Mayo llena, ¿no? Que arenga la recuperación militar de las islas. Hasta ahora veníamos hablando de cuestión diplomática, ahora metemos a las armas, y toda esa gente que arengó, que es propia del sentimiento nacionalista, alguien de los que estuvo en esa plaza fue a Malvinas. Algunos volvieron, otros no. Algunos de los que arengaron en esa plaza tuvieron algún familiar que fue a Malvinas, que volvió o no. De un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Dos cuestiones en ese discurso. La voz militar. Se me estremece el cuerpo, te aseguro, de escuchar esa frase. Y a mí se me estremece cuando escucho la arenga del pueblo. Porque está bien la cuestión de la guerra como salida frente a la agresión extranjera, porque aparentemente
los seres humanos no hemos encontrado a lo largo de la historia otra forma, cuando hay una agresión, que responder con armas. Por eso existe la guerra, lamentablemente. Pero acá no hubo agresión, fue una salida política, un manotazo de ahogado de una junta militar en decadencia, que lo que hizo fue llevar a una guerra de un día para el otro a gente que no estaba preparada para esa guerra, ¿no? Eso es lo terrible. Y gente que no estuvo preparada y que peleó como con el sentido patriótico más profundo, cosa que esa junta militar no tuvo en ningún momento. Esas palabras yo personalmente las considero vacías de contenido y de sentido, son frases hechas. Totalmente. Que sí cayó en el sentimiento más profundo de un pueblo, que era la recuperación de las islas, y de los soldados que pelearon hasta el final, a pesar de que esa junta militar que tanto boqueó y arengó la guerra se rindió, y los soldados no acataron la orden de rendición y siguieron peleando hasta el final, ¿no? Ahí ves cómo había una dualidad en el sentimiento. Esos soldados que sin preparación, porque de un día para el otro solamente tenían sentimiento, fueron a pelear, y ellos como una salida política. Esto es un peligro. Qué cosa que creo que algo aprendimos, no mucho, pero algo aprendimos. Descubrir detrás de las acciones cuál es el sentido que tienen, para que no haya más una Plaza de Mayo arengando una guerra. ¿Cómo puede ser que de un día se protestaba en contra de una junta militar y al a los segundos días Galtieri era acompañándolo en el una guerra? excelentísimo presidente, como se lo mencionaba? Eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí? Que no nos manipulen los sentimientos y que no nos manipulen con las acciones. Usemos la razón. Es obvio que en una guerra todos mueren, o sea, no todos, sino gente muere. Pero hay que evitarlo a estas cuestiones, porque esta no fue una agresión externa. Nadie nos vino a atacar. Fue una cuestión política, un uso político. Y mira qué dualidad. Si esa guerra se hubiese ganado, hay algunos historiadores y algunas cuestiones, algunas personalidades de la política y del estudio de todas estas cuestiones que dicen que Argentina podría haber tenido dictadura hasta la actualidad, o por lo menos muchos años más. ¿Por qué? Porque se iba a legitimar el poder militar frente a un triunfo, como era una guerra, nada más y nada menos frente a Inglaterra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Yo me voy a destacar, simplemente no interesa acá de hablar de las batallas y los enfrentamientos, simplemente de decir algunos hitos. Una guerra política, como manotazo de ahogado de una junta militar no elegida por el pueblo, que llevó a gente que no estaba preparada, que de un día para el otro reclutó a pelear, que lo hicieron con todo el sentimiento nacionalista y propio de la patria. Ellos sí entendieron lo que es la patria, ellos sí entendieron lo que era defender a la nación, cosa que esa junta no hizo. Y un hecho que es el hundimiento del general Belgrano, ¿no? Que esto no es que decimos se hundió el general Belgrano, qué lástima, murieron casi 400 personas más los desaparecidos. El general Belgrano fue hundido fuera de la zona de guerra. Es un delito que atenta contra el derecho internacional. Y lamentablemente es algo que no se puede hoy en día juzgar, porque Margaret Thatcher, que es la que lo ordena, bajo información de Estados Unidos, ha muerto, pero ella tendría que haber sido juzgada por esa decisión, porque en una guerra se delimita la zona de guerra donde se van a enfrentar los bandos, y el general Belgrano estaba fuera de la zona de guerra, ¿no? Justamente con mención de este hecho nos escribe Marta Ortiz contando que su hermano fue excombatiente de Malvinas, y le preguntábamos que si tenía algo para recordar, y dice sí, que tuvimos mucho miedo. Dios lo protegió, ya que a todos sus compañeros los enviaron al buque General Belgrano y a mi hermano a otro buque, y ya todos sabemos lo que sucedió con los tripulantes del General Belgrano. Un recuerdo doloroso, sangrante. Puedo hablar de esto, yo estaba ahí con ellos, hemos sido amigos por muchos años con esta familia, y fue
unos días terribles sin tener noticias, sin saber si estaba vivo o estaba muerto, si lo habían llegado al frente de batalla o estaba en tierra. No tenían ninguna noticia por muchos días, ¿no? Y ellos, bueno, tuvieron el feliz regreso del hijo, pero tantos que no pudieron, ¿no? Tantos que todavía están en las islas o en el océano Atlántico que están desaparecidos. Estas son las cuestiones sangrantes de la guerra. Ahí es cuando la sociedad argentina entiende que hay que tener cuidado con lo que se defiende o lo que no se defiende. Así que esa es la cuestión para destacar, la resistencia de los soldados en el final, y me quedo con eso, ¿no? Con el hecho de poder que hubo gente que defendió lo que consideraba. Y también desde este lugar el homenaje, como pasa con el 24 de marzo, que solamente pareciera que está tomado para las víctimas del último golpe de Estado, ¿no? Porque de eso se trata, la memoria por la verdad y la justicia del 76. A mí no me gusta hacer una historia parcialista. Yo considero que si un feriado se destaca por un solo hecho, es una historia parcialista. Con respecto al 24 de marzo hay que decir que existieron 6 golpes de Estado en Argentina, 6 muertes a la democracia, y en los 6 hubieron víctimas. El último fue el más atroz, pero es para recordar los 6 golpes de Estado. Y en este caso recordar a todos los enfrentamientos, todas las guerras que tuvo este país, desde las de independencia en donde morían chicos de 11 y 12 años. 11 y 12 años morían defendiendo la libertad de una tierra, pasando por la del Brasil, la de la Triple Alianza, donde morían los nativos, los gauchos y los negros, porque había que hacer limpieza de sangre. Eran los que mandaban al frente para que murieran, ¿no? Terrible. Hasta la de 1982, donde murió gente que fue a pelear por su país, y también 17, 18 años en adelante, que dejaron la vida por lo que consideraban justo. Entonces mañana también un homenaje para todos a aquellos que, por más que haya pasado mucho tiempo, más de 200 años desde las primeras guerras, el reconocimiento de gente que dejó la vida por un estado, por un país, para que prosperara y para que fuera mejor, ¿no? Seguro que sí. Y tenemos nuestro homenaje en vivo aquí, la propuesta, lo habíamos anticipado, música en vivo, para traer nuestro homenaje a los héroes de Malvinas. Está con nosotros Jerónimo Corbacho. ¿Cómo estás? Hola a todos, estoy muy bien. ¿Qué tema nos vas a traer? Les traigo un tema sobre el homenaje a nuestros héroes que han luchado mucho y fueron muy valientes. Bueno, ¿te escuchamos? Sí. Dale. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente, la guitarra del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva, o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa,
Desde todas las provincias argentinas los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos seres muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas, sin relevo esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Te largaron en el viento surhelado, te entregaron. Jerónimo Corbacho, muchísimas gracias por tu participación, realmente me emocionaste. Vas a estar en el acto de la escuela, ¿verdad? Perdón, no se escuchó. Es porque también, además de que voy al colegio, a la noche también voy a la plaza. Estarán todos los soldados ahí. Para poder homenajearlos, ¿no? Y qué lindo que vos con... ¿Cuántos años? Tengo 9 ahora. Con 9 añitos ya conozcas esta historia y puedas reconocer, ¿no? Sabes de la historia y te veía muy atento recién escuchando al profe cómo contaba lo que pasó en esos años, ¿no? Sí. Es muy mala la guerra, ¿verdad? Sí, muy triste. Muy triste. Y la generación tuya debe trabajar para que se viva en paz, ¿verdad? Sí. Hay que tener muchísimo cuidado con esas guerras, porque las guerras son tristes. Y había muchos soldados que habían muerto y otros que volvieron a sus casas. Pero que las sufrieron abuelas, mucho. o sea, las mamás de los soldados que habían muerto estaban muy tristes. Seguro. Y todas las familias, ¿no es cierto? Todos hemos sufrido mucho con esta historia. Mejor Sí. es la paz, ¿verdad? Sí. Gracias, Jero. Y gracias a Gabriela, la mamá que lo estuvo acompañando. Muchas gracias. Nuestro homenaje a los héroes de Malvinas. Así concluimos la segunda parte de nuestro espacio especial Haciendo Historia. Ya volvemos, no te vayas, tenemos más testimonios, tenemos voces, tenemos mucho más.